Marta irrumpió en la habitación sin tocar, cuando Julia ni siquiera había tenido tiempo de lavarse la cara después de despertar. La puerta golpeó contra la pared, y la joven se estremeció, casi dejando caer el tubo de crema. Su suegra estaba en el umbral, respirando pesadamente, con manchas rojas en las mejillas y el cuello, y en su mano temblorosa había un sobre rasgado. «Empaca tus cosas y lárgate de mi casa», la voz de Marta se quebró en un graznido. Inmediatamente. Julia se quedó congelada frente al espejo, tratando de entender qué estaba pasando. Apenas ayer en la boda, esta mujer la había abrazado, la había llamado hijita, se había secado lágrimas de felicidad cuando los novios bailaron su primer baile. Y ahora la miraba como si tuviera enfrente a su peor enemiga. «Mamá, ¿qué pasa?». Mateo se incorporó en la cama, frotándose los ojos. «¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió?». Marta arrojó las fotografías sobre el tocador, y los rectángulos brillantes se dispersaron en abanico, algunos cayeron al suelo. «Esto me lo trajo un mensajero esta mañana. Mira con quién te casaste». Mateo apartó las cobijas y caminó hacia el tocador. Julia observaba cómo cambiaba su rostro. De la confusión soñolienta a la perplejidad, luego a algo parecido al dolor. Ella recogió la fotografía más cercana del suelo y sintió como su boca se abría involuntariamente. En las fotografías ella estaba abrazada con un hombre desconocido frente a algún restaurante. En la siguiente, estaba sentada en su auto, recostando su cabeza en su hombro. En la tercera, reía con la cabeza hacia atrás mientras él la besaba en el cuello. Su rostro. Su peinado. Su manera de sonreír. Pero ella nunca había visto a ese hombre ni había estado en esos lugares. Nunca había estado en ese restaurante. Nunca había hecho nada de lo que estaba capturado en las fotografías. «No soy yo», Julia escuchó su propia voz como desde lejos, delgada y patética. «Mateo, no soy yo. No conozco a esa persona». «¿Entonces quién?». Marta cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Tu hermana gemela?». «Qué conveniente». «No tengo hermana. Mi mamá murió hace 5 años, soy hija única, usted lo sabe». «Solo sé lo que veo con mis propios ojos», la suegra se acercó y señaló con el dedo la fotografía que Mateo aún sostenía. «Esto es lo que veo. Y veo la fecha. Hace 3 semanas. Ya estaban comprometidos». Mateo guardaba silencio, examinando las fotos una tras otra. Julia buscaba su mirada, trataba de captar alguna señal de apoyo, pero él parecía haberse aislado de ella con un muro. «Mateo», ella tocó su hombro, y él se estremeció como si lo hubieran golpeado. «¿Me crees, verdad? Esto es algún error. Alguien falsificó estas fotografías». Finalmente él la miró, y Julia vio en sus ojos lo que más temía, duda. Una pequeña sombra que se deslizó por su rostro y se escondió en algún lugar profundo, pero ella la notó. La notó y sintió como algo punzante se apretaba en su pecho. «Yo te creo», dijo él lentamente, como probando las palabras. «Pero necesitamos aclarar esto». «Aclaren lo que quieran, pero no en mi casa», cortó Marta. «No voy a vivir bajo el mismo techo con una mujer que deshonra a mi hijo». Salió dando un portazo tan fuerte que el espejo en la pared tembló. Julia se dejó caer en el borde de la cama, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. Apenas 12 horas antes era la mujer más feliz del mundo. Giraba en su vestido blanco, entre las miradas envidiosas de sus amigas, soñaba con el futuro. Y ahora estaba sentada en una habitación ajena, en un departamento ajeno, y su propio esposo la miraba como si la viera por primera vez. «Tengo que encontrar el servicio de mensajería», Mateo ya se estaba vistiendo, poniéndose los jeans con movimientos bruscos y nerviosos. «Averiguar quién envió el sobre. Voy a llamar a Daniel, trabaja en la policía, tal vez pueda ayudar con algo». Julia asintió, aunque él no miraba en su dirección. Quería decir algo. Que lo amaba, que nunca lo traicionaría, que esas fotografías mentían, pero las palabras se atoraron en su garganta. En lugar de eso, comenzó a empacar en silencio sus cosas en la maleta, esa misma que habían comprado juntos para su viaje de luna de miel a Cancún. Un viaje que ahora probablemente no sucedería. Mateo pasó todo el día pegado al teléfono. La empresa de mensajería se negó a dar el nombre del remitente sin una solicitud oficial.
Daniel de la policía suspiró con compasión al teléfono y explicó que sin una denuncia de delito nadie haría nada, y las fotografías no eran una amenaza ni chantaje, así que no había motivo formal para abrir un caso. Un diseñador conocido, a quien Mateo le envió las fotos para revisión, las examinó durante mucho tiempo y escribió: si esto es Photoshop, es genial. No veo rastros de edición. Julia estaba sentada en la esquina de la habitación del hotel que habían rentado temporalmente y observaba cómo su esposo iba y venía de la ventana a la puerta, marcando números una y otra vez. Él estaba haciendo todo. Estaba tratando de resolver el problema. Y ella simplemente estaba sentada, aturdida, confundida, inútil, esperando a que alguien más resolviera su vida. Así pasaron 3 días. El cuarto día Julia volvió al trabajo. Quedarse en la habitación, dándole vueltas a los mismos pensamientos, se había vuelto insoportable. Los colegas la felicitaban por la boda, le preguntaban por la luna de miel, y ella sonreía con una sonrisa forzada, murmurando que habían decidido posponerla. Cerca del mediodía, llegó un ramo a la recepción. 21 rosas rojas en un elegante empaque. Julita, para ti. Gritó la secretaria por toda la oficina. Del esposo, seguro. ¡Qué romántico! Julia se acercó al ramo, ya extendiendo la mano hacia la tarjeta, y de repente se quedó inmóvil. Reconoció esas flores. 21 rosas, siempre 21, porque tenía 21 años cuando se conocieron. Durante año y medio él se las regaló varias veces. En su cumpleaños, en el aniversario de su primera cita, así sin más, sin motivo. Una vez ella pidió algo diferente, tulipanes o peonías, y él la miró con tal incomprensión genuina, como si ella hubiera propuesto cancelar la ley de gravedad. Es nuestro símbolo, dijo entonces. Nuestra tradición. ¿Para qué cambiar algo? Los dedos temblaron cuando sacó la tarjeta del sobre. ¿Qué te pareció el regalo de bodas? Espero que lo hayas apreciado. No había firma, pero tampoco se necesitaba. Julia salió de la oficina sin escuchar las preguntas de los colegas a sus espaldas, bajó al vestíbulo y marcó el número que no había marcado en 3 años. Lo había borrado inmediatamente después de la ruptura, pero lo recordaba de memoria, como se recuerda de memoria aquello que se teme. Un timbre. 2. 3. Vaya sorpresa, la voz en el teléfono sonaba como si hubiera estado esperando esta llamada. Satisfecha, ronroneante, con la pereza de un gato bien alimentado. Julita. ¿Cuánto tiempo? Felicidades por la boda. ¿Fuiste tú, Rodrigo? Ella trataba de que la voz no le temblara, pero no lo lograba. ¿Las fotografías son obra tuya? Él se rió, con esa misma risa que ella alguna vez encontró encantadora y luego aprendió a temer. ¿Te gustó el regalo de bodas? Me esmeré. ¿Por qué? Julia se recostó contra la pared porque sus piernas de repente se volvieron de algodón. Terminamos hace 3 años. 3 años, Rodrigo. Yo te dije que te arrepentirías. ¿Recuerdas? La voz se volvió insinuante. Entonces no me creíste. Pensaste que lo olvidaría. Que me resignaría. Que encontraría a otra. ¿Cómo hiciste esto? Debe ser falso, un montaje. ¿Montaje? Resopló con desprecio genuino. Julita, soy cirujano, no un editor de fotos. Trabajo con material más interesante. ¿Qué significa eso? Pronto lo entenderás. O no lo entenderás, depende de tu suerte. Hizo una pausa, y Julia escuchó en el teléfono una voz femenina de fondo, distante e ininteligible. Tengo que irme, mi prometida me llama. Sí, me caso en un mes. Deberías verla, es una belleza. Salúdame a tu esposo. Espero que sea confiado. Tonos cortos. Julia bajó lentamente el teléfono. Soy cirujano, trabajo con material interesante. ¿Qué quiso decir? La gente pasaba. Mensajeros, visitantes, empleados de oficinas vecinas, y ella estaba de pie, recostada contra la pared fría, tratando de armar las piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar. Él confesó. Pero no explicó nada. Por teléfono, sin testigos, sin grabación. Palabra contra palabra. E incluso si le contaba a Mateo, ¿qué cambiaría? Su esposo escucharía,
la abrazaría, diría que le cree. Y luego ella volvería a ver esa sombra de duda en sus ojos. No. Tenía que resolverlo sola. Julia sacó su teléfono y abrió Instagram. En la barra de búsqueda escribió: Rodrigo Salazar Clínica. Su perfil apareció de inmediato. Cuenta verificada, miles de seguidores, fotos de antes y después, citas motivacionales sobre la belleza. Ella deslizó el feed sin saber qué buscaba, hasta que se topó con una foto de hace 2 semanas. Rodrigo en traje abrazaba a una mujer en vestido de noche. El pie de foto decía: Ella dijo que sí. Pronto les presentaré a mi futura esposa. Julia amplió la foto con los dedos, acercando el rostro de la prometida, y sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Se estaba mirando a sí misma. No exactamente. Un poco diferente el corte de los ojos, los pómulos un poco más definidos, pero la impresión general era como si alguien hubiera tomado su fotografía y la hubiera editado ligeramente en una aplicación. Oh. Soy cirujano. Trabajo con material interesante. Julia salió de la oficina con las piernas rígidas. Necesitaba encontrar a esa mujer. Saber quién era. Entender qué había hecho Rodrigo. ¿Y por qué? Mateo la escuchó en silencio sin interrumpir, solo con la mandíbula tensa. Cuando Julia terminó y le mostró la fotografía de Instagram, él miró la pantalla durante mucho tiempo, luego levantó los ojos. Se parecen, dijo finalmente. Realmente se parecen. Pero eso aún no prueba nada. Él mismo dijo que trabaja con material interesante. Es cirujano, Mateo. Cirujano plástico. ¿Y qué propones? Ir con su prometida y decirle: Hola, ¿tu novio te convirtió en mi copia? Pensará que estás loca. Ella tiene derecho a saberlo. Julia, Mateo tomó sus manos, y ella sintió cuán tenso estaba. Este hombre planeó su venganza durante 3 años. 3 años. ¿Quieres enfrentarlo tú sola? Quiero recuperar mi vida. Julia liberó sus manos y se alejó hacia la ventana. Tu mamá todavía no me habla. Tú mismo. Me crees, lo sé, pero cada vez que me miras, veo cómo recuerdas esas fotografías. No digas que no es así. Mateo guardó silencio, y ese silencio dijo más que cualquier palabra. No te pido que vengas conmigo, continuó Julia. Pero debo intentarlo. Si esa mujer es la clave, debo hablar con ella. Comenzó por Instagram. El perfil de Rodrigo era público, pero la prometida no estaba etiquetada en las fotos. Julia revisó los comentarios. Cientos de respuestas entusiastas, corazones, felicitaciones, hasta que encontró uno. Victoria, te ves tan feliz. Por fin encontraste a tu príncipe. La autora era una tal Marina Fernández, y Julia entró a su página. Marina resultó ser muy comunicativa. Su perfil estaba lleno de reposteos, etiquetas de amigos y ubicaciones. Después de media hora de búsqueda, Julia encontró lo que buscaba. Una foto desde un salón de belleza con el pie de foto despedida de soltera de Vicky. Preparándonos para la boda. Y una etiqueta. @Victoria Morales. El perfil de Victoria era privado. Julia envió una solicitud de seguimiento y un mensaje breve: Hola. Necesitamos hablar sobre Rodrigo. Es importante. No hubo respuesta. Al día siguiente, la solicitud fue rechazada y su cuenta bloqueada. Julia lo intentó de nuevo, desde otro perfil que creó a nombre de una amiga. Escribió más suave, con más cuidado, pidió solo que la escuchara. 2 horas después, esa cuenta también estaba bloqueada. Ella piensa que eres la ex loca, dijo Mateo por la noche, cuando Julia le contó de sus fracasos. En su lugar, yo también habría bloqueado. Necesito hablar con ella en persona. Julia. Sé dónde trabaja. Mateo levantó las cejas, y Julia le mostró una captura de pantalla del perfil de Marina. Ella había marcado amablemente el lugar de trabajo de su amiga en una publicación de hace 6 meses. Victoria trabajaba como administradora en una clínica dental en la zona residencial. Esto ya parece acoso, dijo Mateo con cuidado. Esto parece un intento de salvar mi matrimonio. Él quiso objetar, pero la miró. Las ojeras oscuras, los labios apretados en una línea delgada, la barbilla tercamente levantada, y solo suspiró. ¿Quieres que vaya contigo?
No. Si ella ve a un hombre conmigo, se asustará más. Debo hacer esto sola. A la mañana siguiente, Julia estaba parada en la entrada de la clínica, sosteniendo un vaso de café frío. Llegó a las 8, aunque la clínica abría a las 9, y ahora temblaba de frío con el viento, observando a cada mujer que pasaba. Victoria apareció a las 9 menos cuarto. Caminata apresurada, abrigo beige, cabello recogido en un moño casual. Julia la reconoció de inmediato y sintió un extraño mareo, como si estuviera mirando en un espejo distorsionado. De cerca, el parecido no era tan aterrador como en la fotografía, pero aún así era notable. Algo en el óvalo del rostro, en la línea de la nariz, en el corte de los ojos. Victoria, Julia dio un paso hacia ella, y la mujer se estremeció, retrocediendo. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Me llamo Julia. Le escribí por Instagram. Por favor, escúcheme. 5 minutos. Victoria entrecerró los ojos, y en ellos apareció un destello de reconocimiento. Sé quién es. Es la ex de Rodrigo. Él me advirtió que podría aparecer. ¿Qué más le dijo? Que no pudo aceptar la ruptura. Que lo acosó. Que usted. No está bien, Victoria retrocedió otro paso. Váyase, por favor. O llamo a seguridad. Míreme, Julia no se movió. Míreme bien. ¿No le parece extraño que nos parezcamos? No nos parecemos. ¿Está segura? Victoria se quedó inmóvil. Su mirada recorrió el rostro de Julia. La nariz, los pómulos, la barbilla, y por un segundo apareció algo parecido a la confusión. Pero se recompuso de inmediato. Rodrigo dijo que haría exactamente esto. Intentar manipular, sembrar dudas. Me da pena, de verdad. Pero manténgase lejos de nosotros. Rodeó a Julia y desapareció tras la puerta de la clínica. Julia permaneció allí varios minutos más, mirando la puerta cerrada. Fracaso. Fracaso total. Rodrigo se había preparado. Le contó a su prometida sobre la ex loca con anticipación, creó el escenario perfecto. Cualquier cosa que dijera Julia ahora sería vista como confirmación de su versión. Se fue a casa sintiéndose vacía. Mateo la recibió en la puerta, entendió todo por su rostro y la abrazó en silencio. Pasaron toda la tarde en el sofá sin hablar, y Julia pensaba que tal vez Rodrigo había ganado. Que solo le quedaba resignarse y seguir adelante, esperando que la sombra sobre su reputación en los ojos de su esposo algún día desapareciera sola. Pasó una semana. Julia regresaba del trabajo cuando el teléfono vibró en su bolsillo. Número desconocido. Hola. Soy Victoria, la voz sonaba apagada, como si la mujer hablara cubriendo el auricular con la mano. Victoria Morales. ¿Podemos vernos? Julia se detuvo en medio de la banqueta y un transeúnte chocó con ella por detrás, maldiciendo en voz baja. Sí. Por supuesto. ¿Cuándo? Hoy. Ahora. Hay un café en el centro, Café Aroma cerca del parque. Estaré ahí en media hora. Voy para allá. Victoria ya estaba sentada en una mesa del fondo cuando Julia entró. Sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola, se veía más joven y de alguna manera más vulnerable que en su primer encuentro. Sobre la mesa frente a ella había una taza intacta de capuchino. Julia se sentó enfrente y durante varios segundos se miraron en silencio. Ahora, de cerca y con buena iluminación, el parecido parecía aún más inquietante. Tenía razón, dijo finalmente Victoria. ¿Sobre qué nos parecemos? ¿Qué pasó? Victoria bajó los ojos y comenzó a girar lentamente la taza en el plato. Después de nuestra conversación empecé a notar cosas. Antes no les prestaba atención, pero fue como si se me cayera la venda de los ojos. Anteayer me teñí el cabello, un poco más oscuro, quería probar un nuevo tono. Rodrigo llegó a casa, lo vio y se quedó callada. ¿Y qué? Gritó. Dijo que había arruinado todo lo que él había construido durante tanto tiempo. Pensé que hablaba de nuestra relación, pero hablaba del cabello. Después se disculpó, claro. Trajo flores. Dijo que se había dejado llevar, que simplemente estaba acostumbrado a mi imagen. Victoria levantó los ojos, y Julia vio miedo en ellos.
Y ayer encontré una carpeta en su consultorio. Olvidó cerrar el cajón de su escritorio. Había fotografías, docenas de fotografías. Sus fotografías. Y las mías, de antes de las operaciones. Con anotaciones. Que había que cambiar, corregir, ajustar. Su voz tembló. Incluso había esquemas. Como los de un artista que dibuja un boceto. Julia escuchaba y sentía como el pasado emergía desde lo profundo, eso que había intentado olvidar durante 3 años. Conmigo fue igual, dijo en voz baja. Al principio era perfecto. Flores, regalos, cumplidos. Decía que yo era la única que lo entendía. Que antes de mí nunca se había sentido verdaderamente amado. Victoria levantó los ojos. ¿Y después? Después empezaron los consejos. Suaves, discretos. Te quedaría bien un vestido de otro corte. Ese color de labial te envejece. Tal vez deberías ir al gimnasio, por tu salud. Pensé que se preocupaba por mí. Luego los consejos se volvieron exigencias. Él elegía mi ropa, mi peinado, hasta el esmalte de uñas. Decía que sabía mejor que me quedaba bien, él era el profesional. ¿Y lo soportaste? 1 año y medio. Lo amaba. Pensé que pasaría. Pero después. Julia se quedó callada, armándose de valor. 1 mes antes de nuestra boda encontré documentos en su escritorio. Me había programado una rinoplastia. Como regalo de bodas. Ni siquiera me preguntó, simplemente decidió por mí que mi nariz no era lo suficientemente buena. Dios mío. Le dije que no quería la operación. Respondió. Simplemente no entiendes lo mejor que será. Confía en mí. Y entonces lo comprendí. Nunca me aceptaría tal como soy. No me quería a mí, quería la imagen perfecta en su cabeza. Empaqué mis cosas y me fui esa misma noche. ¿Te dejó ir? No. Llamaba, escribía, iba a la casa de mis amigas. Decía que estaba cometiendo un error, que me arrepentiría. Luego de repente guardó silencio. Pensé que me había dejado ir. Resultó que simplemente encontró otra manera. Julia miró a Victoria, su rostro modificado, y completó la frase. Te encontró a ti. No entiendo, continuó Victoria. Decía que era hermosa. Que se enamoró apenas me vio. Y ahora veo esos esquemas y comprendo que no se enamoró de mí. Vio. Una plantilla. Materia prima para trabajar. Victoria. Yo fui a él por mi cuenta, la mujer sonrió amargamente. Consulta por rinoplastia. Tenía el tabique desviado, no me gustaba. Y él me miró y dijo. La haré perfecta. Pensé que era un cumplido. Pensé que así coqueteaba conmigo. Pero simplemente vio materia prima. Sacó su teléfono de la bolsa y abrió una fotografía, una selfie de hace 3 años. Desde la pantalla miraba a una mujer completamente diferente. Rostro más redondo, nariz más ancha, mentón más suave. Parecida a Julia, pero no tan evidente, no tan aterrador. 3 operaciones en 2 años. Nariz, pómulos, mentón. Él decía que era por armonía. Para que todo se viera bien junto. Y yo le creí. Lo amaba. Guardó el teléfono y miró a Julia fijamente. Julia extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mano de Victoria con la suya. Ella no se apartó. Eres una víctima igual que yo. Tal vez incluso más. ¿Qué hago ahora? La voz de Victoria sonaba confundida. La boda es en 3 semanas. Los invitados están confirmados, el vestido comprado, el salón pagado. ¿Todavía quieres casarte con él? Victoria guardó silencio por mucho tiempo, mirando por la ventana a los transeúntes del otro lado del vidrio. Quiero que pague por lo que hizo. Contigo. Conmigo. Por jugar con nosotras como si fuéramos muñecas. Entonces tengo una idea, dijo Julia lentamente. Pero voy a necesitar tu ayuda. Victoria se volvió hacia ella, y en sus ojos Julia vio lo mismo que ella sentía. La fría determinación de una mujer que ya no tiene nada que perder. Te escucho. El plan era simple y arriesgado a la vez. Victoria regresaría con Rodrigo, fingiría que nada había pasado y comenzaría a reunir pruebas.
Grabaciones de conversaciones, fotografías de documentos, capturas de pantalla de mensajes, todo lo que ayudara a mostrar al mundo el verdadero rostro del exitoso cirujano. No debe sospechar nada, advirtió Julia en su segundo encuentro. Si se da cuenta de que sabes la verdad, se volverá peligroso. Podré hacerlo, Victoria apretó los labios. 2 años fingí no notar sus rarezas. Aguantaré un par de semanas más. Los primeros días transcurrieron tranquilos. Victoria se comportaba como siempre. Preparaba cenas, discutía detalles de la boda, sonreía en los momentos indicados. Rodrigo no notó nada, demasiado ocupado con su propio reflejo en el espejo del éxito. La clínica prosperaba, las citas con él estaban reservadas con meses de anticipación y se bañaba en la admiración de las pacientes que le llevaban dinero y gratitud por sus nuevos rostros. Victoria empezó con lo pequeño. Fotografió la carpeta de documentos mientras Rodrigo estaba en la ducha. Encontró en su computadora el archivo con sus fotografías del antes, ni siquiera se había molestado en ponerle contraseña, tan seguro estaba de su impunidad. Allí también encontró imágenes de varias otras mujeres con anotaciones similares. Líneas, flechas, números, como planos de piezas en una fábrica. Hubo más, le informó a Julia por teléfono, escondida en el baño con el ruido del agua. Al menos 4 mujeres antes de mí. Él también las modificó. ¿Para parecerse a mí? No lo sé. Tal vez para un tipo en general. O para ti, es difícil saberlo, las fotos son viejas. El 5.º día, Rodrigo llegó a casa más temprano de lo normal y encontró a Victoria viendo fotos antiguas en su teléfono, esas mismas donde todavía era ella misma. ¿Qué es esto? Miró por encima de su hombro, y Victoria sintió cómo se tensaban sus dedos sobre su hombro. Solo nostalgia, guardó rápidamente el teléfono. Miraba cómo era antes de las operaciones. A veces extraño mi nariz vieja. La broma no funcionó. Rodrigo la miraba con una mirada larga y escrutadora, como si estuviera revisando las suturas de su trabajo. No te queda estar triste, dijo finalmente. Eso causa arrugas. Sonrió y se fue a su consultorio, y Victoria permaneció inmóvil durante mucho tiempo, sintiendo como su corazón latía desenfrenadamente. El 8.º día sucedió el quiebre. Victoria regresó del salón con un peinado nuevo. Un poco más corto, un poco más voluminoso, con un ligero rizo en las puntas. Nada radical, simplemente quería un cambio. Ni siquiera pensó en la reacción de Rodrigo, era su cabeza, su cabello, su derecho. Él la recibió en el recibidor y se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Durante varios segundos solo la miró, y Victoria vio como algo cambiaba en su rostro. ¿Qué hiciste? La voz era baja, casi cariñosa, y eso era más aterrador que cualquier grito. El peinado. ¿No te gusta? Él dio un paso hacia ella, y Victoria retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la pared. Rodrigo se detuvo muy cerca, tan cerca que ella podía sentir su respiración en su rostro. Lo arruinaste todo, hablaba con esa misma voz baja, pero los dedos que se clavaban en sus hombros revelaban furia. Todo en lo que trabajé. Todo lo que creé durante tanto tiempo. Rodrigo, es solo cabello. ¿Solo cabello? De repente la tomó del mentón y giró su cabeza a la derecha, luego a la izquierda, examinándola como se examina un objeto en un aparador. No entiendes. Nunca entendiste. Te hice como debía ser. Perfecta. ¿Y tú? Sus dedos se deslizaron por su mejilla, por la línea de su mandíbula, y Victoria reconoció con horror ese gesto. Así palpaba su rostro antes de las operaciones, marcando las líneas de las futuras incisiones. Tal vez una pequeña corrección más. Aquí. Y aquí. Victoria sintió como todo se congelaba por dentro. Él no gritaba. No amenazaba. Simplemente hablaba de volver a ponerla en la mesa de operaciones, con el mismo tono con el que habría discutido la cena. Sin mí no serías nada, continuó, aún sosteniendo su rostro entre sus manos. Un ratón gris con el tabique desviado. Yo te di este rostro. Puedo quitártelo también. ¿Entiendes? El teléfono en el bolsillo de Victoria grababa silenciosamente cada palabra. Entiendo, se obligó a relajarse, a bajar los ojos, a mostrar sumisión. Perdón. No pensé.
No volverá a pasar. Rodrigo soltó su mentón. Durante varios segundos la miró evaluando, luego sonrió, y esa sonrisa era más aterradora que todo lo que había pasado antes, porque se veía absolutamente normal. Así me gusta, se inclinó y la besó en la frente, como se besa a un niño. No pasa nada, el cabello crecerá. La próxima vez solo consúltame primero, ¿está bien? Yo sé lo que es mejor para ti. Siempre lo sé. Se fue a su consultorio, y Victoria permaneció junto a la pared durante mucho tiempo, sin poder moverse. En sus hombros se estaban formando moretones de sus dedos. Pero no temblaba por el dolor, sino por la comprensión. Él no solo controlaba su vida. Creía que era dueño de su cuerpo. De su rostro. Y si ella dejaba de corresponder a la imagen en su cabeza, simplemente la rehacería de nuevo. Esa misma noche, cuando Rodrigo se durmió, Victoria se encerró en el baño y llamó a Julia. Amenazó con ponerme de nuevo en la mesa de operaciones, susurraba al teléfono, con la voz quebrándose. Dijo que puede quitarme mi rostro. Julia, tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿Tienes la grabación? Sí. Entonces eso será suficiente para los periodistas. Pero necesitamos más. Información sobre otras pacientes. Si hizo lo mismo con ellas, esto ya es un sistema. ¿Puedes aguantar unos días más? Victoria miró su reflejo en el espejo, el rostro que ya no le pertenecía. Puedo. Los siguientes 5 días Victoria los pasó en modo espía. El tercer día casi la atrapan. Estaba sentada en su consultorio fotografiando documentos cuando escuchó pasos en el pasillo. La puerta de entrada. Su voz. ¿Victoria? ¿Estás en casa? La cirugía se había cancelado. Había regresado 2 horas antes. Victoria corrió hacia el escritorio, cerró la carpeta de golpe, metió el teléfono en el bolsillo. Las manos le temblaban tanto que apenas pudo cerrar el cajón. ¿Victoria? Los pasos se acercaban. Salió del consultorio un segundo antes de que él apareciera en el pasillo. Ah, aquí estás. ¿Qué hacías? Buscaba tijeras, sonrió, esperando que su voz no temblara. Quería cortar un listón para un regalo. Él la miró durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Luego sonrió en respuesta, pero los ojos permanecieron fríos. Las tijeras están en el cajón de la cocina. Tú lo sabes. Cierto. Lo olvidé. Pasó junto a él hacia la cocina con las piernas rígidas, sintiendo su mirada en la espalda. Esa noche no durmió. Yacía a su lado pensando. ¿Sabe o no? ¿Está probándome o me creyó? Por la mañana él se comportó como siempre. Pero Victoria notó que la puerta del consultorio ahora estaba siempre cerrada con llave. Mientras Rodrigo operaba, ella revisaba sus archivos bajo el pretexto de ayudar con documentos fiscales. Encontró historiales médicos, fotografías de antes y después, notas personales. No todas las pacientes fueron sujetas a sus experimentos. La mayoría eran clientas comunes que querían eliminar arrugas o arreglarse la nariz. Pero algunas llegaban por una operación y se iban con una lista completa de recomendaciones. Una pequeña corrección aquí, un pequeño ajuste allá, y después de varios procedimientos sus rostros comenzaban a adquirir un extraño parecido. No entre ellas, sino con algún modelo en común. En una carpeta separada titulada Archivo, Victoria encontró la respuesta. Una fotografía vieja, escaneada de una impresión en papel. Una mujer hermosa de unos 30 años. Pómulos altos, nariz perfilada, ojos claros y fríos. En el reverso, una fecha. 1987. Y una nota, mamá. Victoria colocó en el escritorio las fotos de todas las muñecas junto a la fotografía vieja y sintió cómo se le erizaba el cabello. No se parecían entre sí. Todas se parecían a ella. A la mujer muerta de la foto amarillenta. Son 7, dijo Victoria en una reunión de emergencia en el mismo café del centro. Colocó en la mesa las impresiones. La foto vieja de la madre de Rodrigo y las imágenes de las pacientes. 7 mujeres en 3 años. No todas llegaron al final, algunas se fueron después de la primera operación, probablemente sintieron algo. Pero 3, además de mí, pasaron por el curso completo.
Julia miraba la fotografía de la mujer desconocida y sentía un extraño mareo. Los pómulos altos. El corte de ojos. La línea del mentón. Veía ese rostro todos los días en el espejo. Es su madre, dijo Victoria en voz baja. No te estaba copiando a ti, Julia. Tú simplemente te parecías a ella por casualidad. Por eso se enamoró de ti. Julia tomó la fotografía. La mujer en la imagen miraba a la cámara sin sonreír, con esa expresión particular de fría superioridad que tienen las personas acostumbradas a la admiración. Una vez me habló de ella, continuó Victoria. Que era perfecta. Que él nunca fue suficientemente bueno para ella. Murió cuando él tenía 23 años. Y él. Se quedó callada, buscando las palabras. Está intentando resucitarla. Una y otra vez. A través de nosotras. 4 rostros en las fotografías. 4 mujeres que él moldeó a imagen de la madre que nunca lo amó. Y ella, Julia, una coincidencia casual que él tomó como destino. Está enfermo, susurró. Verdaderamente enfermo. Y aún así opera a personas todos los días, agregó Victoria. Tiene un bisturí en sus manos. Decide cómo se verán las mujeres. Y nadie sabe lo que tiene en la cabeza. Necesitamos a esas mujeres. Si aceptan hablar. Encontré los contactos de 2. Están en la ciudad. Julia les llamó esa misma tarde. La primera, Elena, escuchó en silencio y luego dijo con voz temblorosa. No quiero remover esto. Perdón, y colgó. La segunda, Karina, guardó silencio durante mucho tiempo y luego dijo. Esperé esta llamada durante 3 años. ¿Cuándo nos vemos? Se reunieron las 4. Julia, Victoria, Karina y Elena, quien se unió en el último momento después de llamar al día siguiente y decir en voz baja. Cambié de opinión. Quiero participar. Mateo se quedó en casa, aunque quería ayudar. Esta era una historia de mujeres unidas por un hombre y un rostro. Karina trajo sus notas. Había llevado un diario desde que sintió que algo no estaba bien. Elena mostró mensajes de Rodrigo donde insistía en una pequeña corrección más, aunque ella ya había dicho que estaba satisfecha con el resultado. Decía que era casi perfecta, recordaba Karina. Casi. Esa palabra sonaba como un insulto. Entonces no entendía. ¿Perfecta para qué? ¿Para quién? Para su madre, dijo Julia en voz baja. Victoria me mostró la fotografía. Yo me parecía a ella por casualidad, por eso se enamoró de mí. Y cuando me fui, decidió no depender más del azar. Comenzó a crearla él mismo. Discutieron el plan. Victoria rompería oficialmente el compromiso 2 semanas antes de la boda y se iría a casa de una amiga. Simultáneamente, Julia enviaría los materiales a periodistas. Había encontrado a un autor que se especializaba en escándalos médicos y había estado buscando una historia importante. Karina y Elena aceptaron dar declaraciones con sus nombres reales. Esto no lo meterá en la cárcel, advirtió Julia. Técnicamente no cometió ningún delito. Las pacientes firmaron consentimientos para las operaciones. Pero destruirá su reputación, dijo Victoria. Y para él, la reputación lo es todo. 2 días antes de la boda, Victoria empacó sus cosas mientras Rodrigo estaba en una cirugía matutina. Dejó las llaves en la mesa de la cocina y una nota breve. Conozco la verdad. No me busques. El teléfono explotó con llamadas 3 horas después. Victoria no respondía. Luego llegaron mensajes. Primero sorprendidos, después enojados, luego suplicantes. Ella bloqueó su número, pero él empezó a llamar desde números ajenos, a escribir desde cuentas nuevas, una vez incluso apareció en la puerta de la amiga donde se escondía. Victoria. Gritaba a través de la puerta, y los vecinos asomaban por el ruido. Abre. Hablemos. Te lo explicaré todo. Llamaron a la policía. Rodrigo se fue antes de que llegara, pero el incidente quedó documentado. El artículo salió a la mañana siguiente. ¿Cirujano de la belleza o creador de muñecas? Como un reconocido cirujano plástico convertía a sus pacientes en copias de su exnovia, el titular ocupaba la mitad de la página principal de una popular publicación en línea.
La historia se viralizó en redes sociales en pocas horas. Fotografías, documentos, testimonios de 4 mujeres, la grabación del incidente por el peinado. El periodista encontró a otras 2 pacientes que se reconocieron en la descripción y contactaron a la redacción. Los comentarios se contaban por miles. Unos apoyaban a las mujeres, otros las acusaban de casar a un hombre exitoso, otros exigían una investigación de la clínica. Por la tarde apareció bajo el artículo una declaración oficial de las autoridades sanitarias. La información fue recibida, se realizará una inspección. Rodrigo intentó defenderse. Grabó un video donde llamaba a todo calumnia y conspiración de envidiosos. Pero cuando los periodistas le pidieron que comentara sobre las fotografías de su archivo personal, donde los rostros de las pacientes estaban marcados con las mismas líneas y flechas, guardó silencio y apagó la cámara. La inspección de la clínica reveló varias violaciones a los requisitos de licencia, no relacionadas directamente con las muñecas, pero suficientes para suspender operaciones. Mientras se desarrollaba la investigación, las clientas comenzaron a cancelar citas masivamente y exigir devoluciones. Los socios que habían invertido en la expansión de la clínica presentaron demandas por daños. La compañía de seguros se negó a renovar la póliza de responsabilidad profesional. En 2 semanas, Rodrigo lo perdió todo. La prometida, la clínica, la reputación, el dinero. Técnicamente seguía siendo médico con diploma vigente, pero ninguna clínica se arriesgaría a contratarlo. El nombre Rodrigo Salazar se convirtió en sinónimo de peligro en la comunidad profesional. La última vez que Julia lo vio fue por casualidad, en un centro comercial, un mes después del escándalo. Había adelgazado, estaba demacrado, el traje caro reemplazado por una chaqueta arrugada. Sus ojos se encontraron en la escalera eléctrica, él subía, ella bajaba, y Julia vio en su mirada algo que nunca había visto antes. Vacío. No dijo una palabra. Solo la miraba mientras la escalera los separaba en direcciones opuestas. Julia salió del centro comercial y llamó a Mateo. Acabo de ver a Rodrigo. ¿Y cómo fue? Ella guardó silencio, buscando las palabras. No me da lástima. Pero tampoco alegría. Solo. Vacío. Es normal, dijo Mateo. Ven a casa. Mamá preparó la cena. Dijo que quiere disculparse contigo personalmente. Julia sonrió, por primera vez en mucho tiempo de verdad, sin forzarse. Ya voy para allá. 6 meses después, Marta preparaba la mesa para la cena, mirando el reloj de vez en cuando. Julia la ayudaba a colocar los cubiertos, y se movían por la cocina con fluidez, sin estorbarse, como solo pueden hacerlo las personas que han aprendido a sincronizarse con el tiempo. ¿Ya corto la ensalada o esperamos?, preguntó Julia. Esperamos. Victoria escribió que ya salieron, llegarán en media hora. Marta puso un jarrón con flores sobre la mesa y de repente se detuvo, mirando a su nuera. Julia, ya te lo he dicho 100 veces, pero lo diré una vez más. Perdóname. Por ese día. Por creerle a las fotografías y no a ti. Marta. Debí preguntarte. Escucharte. Darte la oportunidad de explicarte. Y en lugar de eso te corrí al día siguiente de la boda, ¿cómo? Agitó la mano y se volvió hacia la ventana. Julia se acercó y abrazó a su suegra por detrás. Ya te disculpaste. Y ya te perdoné. Hace mucho. Lo sé. Pero igual me da vergüenza. Entonces hagamos un trato. Esta fue la última vez. No más disculpas. ¿De acuerdo? Marta se volvió, y en sus ojos brillaban lágrimas, pero sus labios sonreían. De acuerdo. El timbre sonó exactamente 20 minutos después. Mateo fue a abrir, y en el recibidor se escucharon voces, risas, el sonido de chamarras siendo quitadas. Victoria entró a la cocina primero, y Julia se sorprendió nuevamente de cuánto había cambiado en estos meses. Había dejado crecer el cabello, lo había teñido de un castaño cálido que le quedaba mucho mejor que el rubio frío anterior. El rostro seguía siendo el mismo, las operaciones no se pueden deshacer, pero algo había cambiado imperceptiblemente en sus expresiones, en la forma de sostener la cabeza, en su sonrisa. Ya no era una copia. Era ella misma. Hola. Victoria abrazó a Julia, luego a Marta. Les presento a Andrés.
Detrás de ella había un hombre alto con un rostro bondadoso y la sonrisa ligeramente desconcertada de alguien que es presentado por primera vez a los amigos. Mucho gusto, estrechó las manos de todos por turno. Victoria me ha contado mucho de ustedes. Espero que no historias demasiado terribles, sonrió Mateo. Las suficientes para entender que mi novia sabe elegir amigos. Se sentaron a la mesa. Marta sirvió vino, Mateo comenzó a cortar el pastel, Victoria contaba sobre su nuevo trabajo. Había dejado la clínica dental y conseguido empleo como administradora en un centro de desarrollo infantil, donde había ruido, alegría y nadie evaluaba su apariencia. ¿Y de él supieron algo? Preguntó de repente Andrés, y todos entendieron de quién hablaba. Se fue, dijo Victoria. A algún lugar de Asia, creo. Tailandia o Vietnam. Dicen que allá es más fácil abrir una clínica sin tantas preguntas. Lo importante es que no está aquí, Marta levantó su copa. Brindemos porque el pasado quede en el pasado. Y porque de cualquier historia se puede salir más fuerte de lo que se era. Chocaron las copas, y Julia encontró la mirada de Mateo al otro lado de la mesa. Él sonreía, con esa misma sonrisa que ella había amado desde el primer día que se conocieron. Sin sombras en los ojos. Sin duda. Solo calidez y certeza. Después de la cena, cuando los invitados se fueron y Marta regresó a su casa, Julia y Mateo se quedaron solos en la cocina. Ella lavaba los platos, él los secaba. Un ritual familiar que repetían cada noche. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo. En que hace un año estaba parada en un departamento ajeno empacando una maleta para una luna de miel que nunca sucedió. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Julia colocó el último plato en el escurridor y se volvió hacia su esposo. Y ahora estoy en casa. Mateo la abrazó, y permanecieron así durante mucho tiempo, en el silencio de la cocina, escuchando el ruido de la ciudad del otro lado de la ventana. En algún lugar, a miles de kilómetros, el hombre que una vez quiso destruir su vida empezaba de nuevo, sin reputación, sin dinero, sin amor. Y aquí, en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, la mujer que él intentó destruir era feliz. ¿No es esa la mejor venganza?